Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio de la PAU, la antigua EBAU de la Comunidad Valenciana en el 2024, ¿vale? Entonces esto es EBAU Valencia 2024. Vale, y nos dice lo siguiente, vamos a leerlo primero. Dos cargas puntuales, Q1 de 4 microculombios y Q2 de menos 2 microculombios. Ya os recordé que, bueno, en el vídeo anterior, que los prefijos mili, micro, nano, debemos saberlos. Vale, estas cargas se encuentran ubicadas en las coordenadas 0, 0 y 1, 0. Ya las he representado. He representado la Q1 como positiva, ¿vale? Q2 como negativa. Entonces aquí las tenemos Q1 y Q2. En los puntos 0, 0 y 1, 0. La primera parte nos dice, calcula razonablemente el vector campo eléctrico total en el punto 1, 1, que ya lo he indicado aquí, representa gráficamente en dicho punto los vectores campo eléctrico involucrados. Vamos a empezar por esta segunda parte, porque es más sencillo representar gráficamente primero y después calcularlo. Vale, entonces recordamos una carga positiva. Si tenemos una carga positiva, las líneas de campo van a salir de ella, las líneas de campo van a salir de la carga positiva, y una carga negativa, las líneas de campo van a entrar en esa carga negativa. Entonces esta sería pues E2, vamos a llamarle a esta E1 a la otra. Con lo cual las líneas del campo eléctrico que genere Q1 pues seguirán la línea que los une. Vamos a representar la línea. Esta sería la línea que une el punto 0, 0 con el 1, 1. Bueno, pues las líneas de campo que genere Q1 saldrán a partir de ahí. Esto sería la intensidad de campo que genera E1 en el punto 1, 1. Y las líneas de campo que genere Q2 van a ser hacia abajo, negativas. Entonces la representaremos en negro. Esta sería la intensidad de campo que genera la carga 2 porque es negativa. Vale, entonces E1 como es positiva, las líneas de campo salen de ella. E2 como la carga Q2 es negativa, las líneas de campo que genera van hacia ella. Eso sería la segunda parte, representada gráficamente. Vamos ahora al cálculo de los vectores campo. Para eso vamos a hacer primero una pequeña operación. Sabemos que esta distancia es de 1 metro. También sabemos que la altura es 1 metro porque nos dan las coordenadas en metro. Entonces tenemos que calcular la distancia a la que está Q1 del punto 1, 1. Para el otro caso es sencillo, pero bueno, esa distancia usando el teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿no? Con lo cual sería la raíz de 2. La distancia desde Q1 hasta el punto 1, 1 sería en raíz de 2 metros. Y eso nos va a hacer falta para después. Bien, vamos a plantearlo ahora. Entonces, el campo total que se generará en el punto 1, 1, vamos a poner aquí entre paréntesis, el campo total en el 1, 1 será el campo que genere la carga 1 en ese punto, más el campo que genere la carga 2 en ese punto. Bien, como vemos la carga 1 tiene dos componentes, es una componente en sentido horizontal y una vertical, con lo cual nosotros de esto vamos a pasar a trabajar por componentes. Tendremos una componente X generada por la carga 1. No tendremos componente X generada por la carga 2, pero sí que tendremos dos componentes generadas verticalmente, en el sentido Y. Una por la carga 1 y otra por la carga 2. Bien, prefiero trabajar por componentes, aunque bueno, en muchos casos podemos trabajar con vectores unitarios Y y J, ¿no? Pero bueno, yo creo que queda un poquito más claro así. Un poco sistema británico, ¿no? Aunque ellos lo pongan uno encima y otro debajo. Pero yo creo que queda un poquito más claro. Bien, entonces lo único que tenemos que usar es aplicar la expresión del campo eléctrico. El campo eléctrico es la constante por la carga que genera el campo partido por la distancia al cuadrado. Bien, como es la componente X, esa componente ¿con qué se corresponderá? Bueno, pues vamos a trabajar un poquito los ángulos, ¿no? Aquí tendríamos un ángulo alfa que sería el mismo que tendríamos aquí arriba. Vale, pues el coseno de ese ángulo alfa nos dará la componente horizontal. Y el coseno de ese ángulo alfa es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. 1 partido por raíz de 2. Vale, en el caso del seno tendríamos lo mismo. El seno del ángulo alfa sería cateto opuesto, que sería el vertical, 1 partido por raíz de 2. Bien, hecha esta aclaración, pues aquí tendríamos que multiplicar por el coseno de alfa, que sería 1 partido por raíz de 2.
Bien, segunda componente, la S1i. Tendríamos la constante, la carga que crea el campo partido por la distancia al cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo, que es 1 partido por raíz de 2, más la S2i, que sería la constante por la carga que crea el campo partido por la distancia al cuadrado. Bien, como habéis visto, no he puesto ningún signo negativo porque lo vamos a incluir dentro de la carga. O bien consideramos que sub 2 es hacia abajo, negativo, y cambiamos este signo de aquí, ¿vale? O bien tenemos en cuenta que este sub 2 es negativo y con lo cual cambiamos este signo de aquí, o lo introducimos dentro de la carga. Hay que tener cuidado con no hacerlo doblemente. ¿Vale? Pues nos vamos a ir a la hoja siguiente y vamos a acabar de completarlo. Bueno, esta era la expresión que teníamos, continuamos con ella, sustituyendo valores correspondientes. Bueno, continuamos en la línea de abajo, constante, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, ya no ponemos unidades, ¿no? No es necesario. Newton metro cuadrado partido por coulombo cuadrado. La carga 1 era una carga de 4 microcoulombios, con lo cual sería 4 por 10 elevado a menos 6 coulombs. La distancia al cuadrado, como la distancia era raíz de 2 al cuadrado, vamos a dejarlo como raíz de 2 elevado al cuadrado, evidentemente se van a ir por el coseno, que sería 1 partido por raíz de 2. Y la segunda componente sería, pues, hacemos lo mismo, 9 por 10 elevado a 9, 4 por 10 elevado a menos 6, por distancia cuadrada raíz de 2 al cuadrado, y ya voy a poner aquí el 1 raíz de 2. Bien, ¿y qué sucederá con la carga 2? Bueno, pues será lo mismo, constante, 9 por 10 elevado a 9, y ahora para la carga sí que tenemos que usar su signo, menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombs, partido por la distancia, que en este caso es 1 al cuadrado. Bien, operamos, simplemente se introducir en la calculadora, no tiene mayor dificultad. Damos cuenta que raíz de 2 al cuadrado es 2. Bien, y nos quedaría lo siguiente. 12.728 la componente X, menos 5.272 la componente Y en newton partido por coulombio, que lo podemos expresar también como, vamos a expresar 1,27 por 10 elevado a 5 y menos 5,27 por 10 elevado a 3. He puesto elevado a 5, elevado a 4, perdón. Como aquí nadie me dice nada. Por 10 elevado a 3, J newton partido por coulombio. Vale, o entre paréntesis newton partido por coulombio fuera. Y esto sería la primera parte. Vamos con la segunda parte, que nos dice lo siguiente. Razona por qué el campo total sobre puntos del eje X solo se puede anular cuando X es mayor que 1 metro. Vale, entonces vamos a una hoja nueva y nos dice que el campo solo se puede anular cuando X es mayor que 1 metro. Vamos a ponerlo como queda más bonito, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos cargas. Tenemos una carga positiva de 4 microcoulombios en el punto 0,0 y teníamos una carga negativa de menos 2 microcoulombios en el punto 1,0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar qué sucede en otros puntos. Tenemos esto un poquito más. Ahí está. Y entonces vamos a considerar diferentes puntos. Por ejemplo, qué va a suceder en el punto A, qué va a suceder en el punto B y qué va a suceder en el punto C. Evidentemente, en un punto tanto por arriba como por abajo no se puede anular, ¿no? Si nosotros consideramos un punto aquí D, pues tendríamos que la intensidad de campo que genera la carga de 4 iría hacia arriba, la intensidad de campo que genera la carga de menos 2 iría así y no se podría anular nunca. Entonces tendremos que considerar qué es lo que sucede en los puntos A, B y C. Vamos a empezar por el A. Bien, la intensidad de campo que genera la carga de menos 2 microcoulombios va a ir hacia ella. Pero la distancia que hay de la carga de 2 hasta, vamos a poner aquí, intensidad de campo que genera la carga 2. ¿Vale? Porque estará la carga 2 y estará la carga 1. Y sin embargo, la intensidad de campo que genera la carga 1 va a ser hacia el sentido negativo del eje X, pero es mucho mayor, porque tendríamos que S1 en valor absoluto es mucho mayor que sub 2 en valor absoluto.
¿Por qué? Ya que la distancia es la carga, es mayor la carga positiva y la distancia es mucho mayor para la negativa. Con lo cual en este punto no se podría anular. ¿Qué sucedería en el punto C? Pues algo similar, pero en este caso un poquito más sencillo de ver. La carga positiva generaría una intensidad de campo hacia la derecha y la carga negativa generaría una intensidad de campo hacia la izquierda, con lo cual en este punto quizás se podría anular. ¿Qué sucedería en el punto B? En el punto B, las dos, tanto E sub 1 como E sub 2, van en la misma dirección. Vamos a representarlas así. Entonces, solo se podría anular en el punto C. Entonces, solo, no vamos a ser solo tildistas. Dado que, entonces, ¿qué tendría que darse ahí? Dado que E sub 1 y E sub 2 van en sentidos opuestos, ¿vale? Misma dirección, sentidos opuestos. Y la distancia para E sub 1, la carga 1, es mayor que la distancia de prima para Q2, siendo Q sub 1 mayor en valor absoluto que Q sub 2. Por lo tanto, solo se podría anular en ese punto C. Bueno, y con esto tendríamos esta cuestión sobre intensidad de campo eléctrico finalizada.